poco viendo. La conferencia se titula El poder transformador de la palabra en la vida de los santos. Bien, como el propio título indica, se habla de poder transformador de la palabra y luego en la vida de los santos. Entonces, la conferencia tiene como dos partes. Una primera parte en la que se va a incidir especialmente en cómo la palabra transforma, la palabra cambia y la palabra tiene un carácter de realizar aquello que expresa. No es una palabra que se dice y que desaparece, sino que no es una palabra que convierte, que transforma y que conforma el corazón según el estilo de Dios. Y la segunda parte de la conferencia, tal y como dice el título, en la vida de los santos, pues es ver en algunos ejemplos de los santos, de algunos santos entresacados, de los que el propio Benedicto XVI plantea en la encíclica Verbum Domini, en el número 48, ver en esos santos cómo se manifiesta su experiencia de la palabra. En unos casos es una palabra que inicia un camino de conversión. En otros casos es una experiencia de Dios que se relee posteriormente a la luz de la palabra y que la palabra ayuda a entender la propia experiencia que se está viviendo. En otros casos tiene el arranque evangelizador y misionero que lleva a transmitir el Evangelio desde la predicación y desde el encuentro con los hombres. Y en otros casos pues tiene esa experiencia mística de, como Santa Teresita del Niño Jesús, de ser en el corazón de la Iglesia el amor y sentirse invitada a vivir esa palabra dentro de la Iglesia. Todos los santos vivirán, pues, a ejemplo de María. Todo este tiempo en el que he estado reflexionando un poco en torno a esta realidad, yo me he quedado impresionado de cómo a veces a través de un momento lleno de gracia, estas personas cambian radicalmente. Es una palabra escuchada que transforma radicalmente la vida, porque llega desde la gracia de Dios y encuentra el momento oportuno de la persona que la escucha. O en otros casos es una invitación a leer, o en otros casos es un momento previo a la lectura de la palabra de Dios que le permite acogerla con una fuerza y con una pasión que hace que la vida de esa persona sea totalmente distinta a partir de entonces. Entonces, si hay algo común en todas las experiencias de estos santos, es que con muy pocos medios, inicialmente hablando, para encontrarse con Dios, toda la vida cambia a partir de ese momento. Me refiero a que todo empieza con la escucha de una palabra. Todo empieza con la escucha de un momento determinado de su vida, de algo que les llega desde fuera como una experiencia o como una invitación, y a partir de ahí toda la vida se transforma. Es un antes y un después. La conferencia de esta mañana, el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de los santos. Fíjate, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, pide en ese periodo de convalecencia en el que él estaba herido y estaba recuperándose, pide libros de lectura espiritual, no entra en contacto directamente con la palabra de Dios, pero esa disposición de la lectura le va preparando para escuchar la palabra luego de una determinada manera, ¿no? Lo que puede hacer un buen libro para prepararnos luego para escuchar la palabra. En otros casos se manifiesta, pues eso, como lo que ayuda a entender lo que uno está viviendo, porque el encuentro con Jesús ya se ha producido. Entonces, desde la realidad concreta de cada uno, todo empieza a cambiar. De la diócesis de Astalle, en Bujedo, va siguiendo los pasos. San Antonio Abad, la palabra dirigida a cada uno personalmente. Es decir, cuando San Antonio Abad escucha una palabra, la de conviértete y cree, o da tu dinero a los pobres, eso lo estaba escuchando mucha gente en aquella celebración, pero parece como que iba dirigida personalmente a él, porque él se sintió invitado a vivir esa palabra. Pero lo que llama la atención de los santos no es que escucharan la palabra como otro más que estaba allí en la celebración, es que esa palabra cambió totalmente esa vida, que es lo que yo quería decir con pocos medios. Es decir, que en un momento de gracia, el Señor con su palabra puede cambiar la vida de una persona. O, por ejemplo, en el caso de San Agustín, que no he hablado de él, ¿no? Pero el tole lege, ¿no? Coge y lee. Él siente la experiencia de que alguien le invita a tomar un libro, ¿no? A tomar el libro. Él coge el libro, lo abre y leyendo a Romanos se da cuenta que tiene que cambiar de vida, que tiene que empezar algo nuevo. Y a partir de ahí, Agustín será otra persona distinta.
Bueno, esa experiencia, también hay de alguna manera un encuentro místico de alguien que le invita a leer, ¿no? Y que de alguna manera también predispone el corazón para que esas realidades de cambio y de transformación luego se puedan producir en la persona. Es decir, a través de mediaciones, pero siempre con la palabra de por medio. Dios no fuerza a que su palabra se realice, sino que invita al hombre a que la acoja y la acepte. Quizás el método de la lección divina, de la que hablábamos el otro día, es un método que aparentemente es complejo, pero vivido con sencillez, ¿no? Y con simplicidad, pues es una buena manera de predisponerse, primero, disponerse personalmente, ¿no? Tomando conciencia de dónde estoy, en qué momento me encuentro, si es al momento del día, pues de que el día ha comenzado, si al acabar el día, bueno, pues que el día ya va acabando y he vivido cosas en él. Luego es una lectura de la palabra, una meditación, una lectura que pretende muchas veces pues escuchar esa palabra, pero por otra parte una meditación que es lo que esa palabra me puede decir a mí, para dejarnos poco a poco transformar el corazón para que la vida vaya siendo transformada por esa palabra. Quizás es un método en el que podemos ir adentrándonos poco a poco, pero el momento de leer la palabra solamente, ¿no? Dedicar algún momento a leer la palabra. A lo mejor un día no me dice nada, pero otro día me encuentro tocado por una palabra, por una expresión, en un momento tranquilo de lectura. O orar por la palabra, con la palabra, o estar en una celebración litúrgica escuchando la palabra. Yo creo que muchas veces la palabra de Dios está ahí, la escuchamos, pero ciertamente te das cuenta que a veces ni nos hemos enterado de que la hemos escuchado. Entonces, la propia percepción personal de escuchar la palabra y de poner los medios que tenemos que poner humanamente para acercarnos a ella con un corazón distinto puede hacer que Dios empiece a producir sus frutos en nosotros. En el número 48 y 49, bueno, mejor en el 48, donde habla de cómo los santos y en su relación con la